Empezamos rápidamente el programa para analizar un poco qué es lo que sucede en la realidad, en nuestra sociedad con respecto al aborto. Por un pedido nuevamente de muchas de las mujeres que piensan en las políticas públicas, de la salud pública que tiene que haber en la Argentina para ir por un aborto legal, gratuito y seguro, que le ponga fin a aquellas mujeres que deciden interrumpir un embarazo y que ponen en riesgo su vida porque los elementos o las cuestiones con las que se encuentran no están en total salubridad. Vamos a darle la bienvenida como todas las noches a Giselle y hoy les vamos a dar la bienvenida también a otra compañera nuestra de aquí del canal de la ciudad, que es Magalí Asrens. ¿Cómo estás, Magalí? Bien, Diana, buenas noches. Especialmente queríamos contar con la presencia de Magalí para que nos cuente un poco cómo fue la cobertura, cuáles son las historias con las que te encontraste. No es la primera marcha tampoco, entonces seguramente hubo caras conocidas también. Sí, muchas caras conocidas y ya la verdad que en cada manifestación de este tipo pareciese que se arma como una especie de micromundo que ya tiene sus normas, que ya tiene sus cantos, que ya tiene sus reglas y en donde vos te cruzás desde muchas jóvenes, chicas, 13, 14 años, niños, hasta personas adultas. Hoy hablaba con una mujer de 66 años que me decía que no podía creer lo que estaba sucediendo, que ella en los 90 no se animaba a contar que una amiga había sido golpeada por el marido y que hoy veía que las chicas con un desdén y con una soltura, siendo o no víctimas de situaciones de ese estilo, podían contarlo, podían visibilizarlo. Y la verdad que se emocionaba de la sorpresa que le causaba y de la satisfacción de que una generación se animase a poner esta problemática en la mesa. Hablando de alguien muy grande, ¿no? 66 años, pero es impresionante cómo las generaciones fueron cambiando, ¿no, Gillo? Claro, por supuesto. Yo tengo 50 años, lo digo. Muy bien. Y es verdad, hay cosas que a esta generación le cuesta, aunque yo siempre no me considero feminista porque no soy militante, pero siempre fui una mujer independiente. Pero había cosas de las que no se hablaba cuando yo tenía 20 o 30 años. Y era periodista, a los 30 y hay cosas de las que no se hablaba. Bueno, y el aborto fue durante muchísimos años un tema tabú. Nosotros hemos hablado aquí en el estudio varias veces que incluso era una palabra que no se mencionaba, ¿no? Estuvo el viernes, creo, con nosotros Ana Correa, nos mencionaba de que la palabra aborto hasta hace pocos años no se mencionaba ni siquiera en la televisión, donde hay muchos programas o grupos más progresistas en los que intentan poner el tema en boga, pero que tampoco se decía, ¿no? No se mencionaba. No. Una palabra como vos decís, prohibida. Y hoy también tuve la chance de hablar con una extranjera, una francesa, con un español excelente, claramente, ¿no? Y me contaba que le causaba muchísima sorpresa el hecho de que nosotros le llamemos aborto a una pérdida de embarazo, una pérdida no voluntaria, como así también al hecho de provocarte una interrupción voluntaria del embarazo. De más está decir que esta sorpresa que le causaba que la misma palabra se utilice para las dos cosas, también le causaba muchísima sorpresa que se luche tanto por algo que en Francia es legal hace décadas. Y lo veía como un poco medioevo, ¿no? Dentro de de un código de chiste, un código de buena onda en el que pudimos charlar, pero estaba realmente impactada y a la vez sorprendida de la lucha de las chicas, de decir, no puedo creer que estén realmente con tanto entusiasmo luchando por el aborto. Y ahí se abrió un debate que es que no es solamente el aborto, más allá de que es la ley que hace punta en un montón de cosas en lo que refiere a la igualdad de la mujer. Pero sí es lo que quizá condensa toda una lucha por la igualdad, una lucha por salarios mismos para hombre y mujer, una lucha por visibilizar una problemática machista que antes no estaba a la vista de todos y que hoy incluso se vio en el Congreso. Al decir esto, ¿a qué me refiero? Las tesis, que son las chicas que veíamos en la apertura, es el grupo feminista chileno que se hizo muy famoso por la performance que causó en el mundo, exacto, que en un momento se dio vuelta en el escenario mientras bailaba la coreo a señalar en la parte de la canción que dice "el violador sos vos" al Congreso. Fue un momento fuerte, fue un momento en el que la gente estalló porque, bueno, se puso, viste, la lupa sobre nada más y nada menos que el Parlamento de la Nación. Y también hubo un momento en el que repudiaron a Alperovich por la denuncia que tuvo por violación. Gise, recordemos un poco porque
se dio el tratamiento por Sí. una ley del aborto en la Argentina que prosperó al menos en diputados, pero después se frenó Sí, en el Senado, que es lo que decía un poco, recién mencionaba, al mencionar y al señalar el Congreso de la Nación, todas se volvían como eufóricas, hablando de estos Claro. dinosaurios políticos Porque, que bueno, tenemos es en que el el Senado. presidente Mauricio Macri lo envió un poco, yo creo que también para distraer el tema de la economía, y no tomó dimensión de lo que iba a generar enviar el proyecto al Congreso y toda esta ola verde que generó. Bueno, dio libertad de acción, en diputados salió, se aprobó, pero en el Senado no, sobre todo porque los senadores que representan a los caciques, gobernadores provinciales del norte, donde hay muchos gobernadores peronistas, pero también radicales, impidieron que se convierta en ley, con el argumento de que en sus provincias o en sus pueblos la gente no estaba a favor, ¿no? Claro. Una cosa que, bueno, puede ser que es verdad que en las ciudades donde se está más informado haya quizá este pedido esté más fuerte que en un pueblo, digamos, que está preocupado por otras cuestiones más y que hay urgentes. provincias que son muy Pero, conservadoras, claro, ¿no? pero- y donde también la religión hace mucho peso, Pero- ¿no? La iglesia sí. tiene mucho Bueno, peso. ni Yo hablar, creo que tiene que ver ni más con hablar. lo que decís, Diana, de una unión muy grande del interior con la religión que con Sí, el no con estar la informado. Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, que casualmente han hecho alianza, cuando Claro. nunca había pasado esto, y el año pasado hicieron alianza las dos iglesias. Bueno, está toda la movida de los pañuelos celestes, cuando la realidad es que este es un país laico. Digamos, no se puede legislar en función de la fe o en función de convicciones morales o en función de principios religiosos. Lo que piensan los legisladores o lo que piensan los religiosos que se lo transfieran a sus fieles el domingo en la misa. No Claro. nos importa. Lo que piensan los legisladores en su intimidad, como ciudadanos, tampoco nos importa. Los legisladores tienen que ser estadistas, tienen que anteponer, o sea, no pueden anteponer esas hablamos de convicciones políticas morales públicas, o ¿no? esos De salud prejuicios pública, exactamente a un problema de salud pública. Porque como vos bien decías, la ley, la prohibición del aborto, no hace desaparecer. O sea, no ayuda a solucionar el problema. Los abortos se siguen haciendo y la mayoría de las mujeres que lo sufren, que padecen las consecuencias o que se mueren, son las mujeres de Yo les escasos planteo también recursos. tener una mirada entre mujeres, Sí. por las situaciones que vamos viviendo en lo cotidiano, entre esto y lo que mencionaba Giselle recién, de que prohibirlo es solo empujar a la clandestinidad a las mujeres que ya tienen una decisión tomada. Y que empujarlas a la clandestinidad es empujarlas a la muerte. Las que son pobres, sí, porque el que se puede pagar Claro. un buen médico no tiene problema. Digamos, Bueno, a una ahí es clínica. donde aparece la necesidad de una salud pública, ¿no? Porque ahí sí se da la diferencia de clases que hay. Claro. Mencionaba recién Magalí que se encontraba con una francesa. En Rusia hace más de 100 años que está la posibilidad de poder ir a abortar. Y no tenés que dar ningún tipo de explicación en el hospital y te atienden con toda la sanidad disponible. Y también en muchos de los países, incluso en Europa, porque si no se pondera lo que sucede en el continente europeo, hay lugares como Irlanda del Norte donde son ultra ortodoxos que no quieren saber nada también con una ley así. Pero a lo que voy es, después en la cotidianidad, nosotros nos encontramos, todos conocemos a alguien que Exactamente. interrumpió el embarazo. Hay mucha hipocresía, incluso desde el lado del pañuelo celeste, porque la realidad es que debe haber gente que lo hace a escondidas, digo, porque esto pasa. Todos conocemos a alguien. Yo en mi caso no estuve en esa situación, de hecho no tengo hijos, lamentablemente me hubiera gustado tenerlos, no pude, por eso hago y estoy a favor de que esta ley exista, pero conozco gente, mujeres cercanas, que lo hicieron, no las acompañé porque en ese momento no las conocía. Todo el mundo conoce a alguien que lo hace. Todo. Es algo que está en nuestra sociedad, por eso no se puede ser más hipócrita. Y acá somos distintas generaciones, así que, ¿no? Y todas lo vivimos. Claro. Sí, todas conocemos a una persona que estuvo en esa situación, en una complicadísima situación, en donde una mujer por lo general está sola y tiene que tomar una decisión que repercute nada más y nada menos que en su vida. Claro. Hoy hablaba con Marta Rosenberg, a quien también pudimos ver que estaba muy preocupada por el hecho de que considera que en el Senado va a ser difícil la negociación por promulgar esta ley, que me hablaba de lo que vos comentabas recién, Gise, la hipocresía que hay entre nosotras mismas.
¿Cuántas veces me decía Marta, que es médica, que sabe de esta situación desde otro enfoque, me decía, ¿cuántas veces a nuestras amigas las hemos ayudado quizá a conseguir misoprostol, quizá a asistirlas en el momento de drenaje, quizá a acompañarlas a una clínica clandestina y nos callamos, lo pasamos en silencio, cuando en realidad debería haber un Estado que sin juzgarte pueda asistirte en un momento así hasta determinado tiempo, ¿no? En el proyecto de ley que se va a presentar al Senado es hasta la semana 14. En otros países ese tiempo aún es más largo, ¿no? El tiempo de poder decidir no continuar con el embarazo. Pero hablaba de esto que me parece súper importante, que es la hipocresía. Y es hasta dónde también nosotras mismas tenemos cosas machistas y estamos entramadas, lógicamente, porque es un proceso en un ir y venir de prejuicios, de ideas o de sensaciones en las que nos sentimos relegadas o sentimos que tenemos que esconder Además, nuestras no es una decisiones. situación grata, ¿no? Una mujer que toma esa decisión tiene consecuencias en su cuerpo también. Sufre emocionalmente, sufre psicológicamente, Es que es tremendo, sufre físicamente. Entonces, si a eso encima le agregamos el peso de la sociedad, el tener que callar porque su familia no la avala, el que un Estado no está presente, la situación se vuelve mucho más difícil. Pero por eso lo que tiene que quedar en claro es que las personas que estaban ahí, bueno, algunas sí porque hablan de su cuerpo y de la decisión de su cuerpo, pero lo que están diciendo no es que queremos abortar, lo que quieren es tener la posibilidad de que poder hacer la interrupción de un embarazo sin que se las meta presa, porque que sea no solo que se despenalice, porque ojo, porque también se habla de la despenalización, pero la despenalización sola lo único que hace también es dejarte a la deriva, porque no te mete presa, pero no te da el acceso para que las mujeres de pocos recursos sea cuidada por el Estado. Porque el problema es ese, el problema existe. Entonces, como existe y se da, y la prohibición no lo impide, el Estado, aunque el aborto sea algo realmente muy feo para una mujer, tiene que hacerse cargo de esa situación. Es simplemente eso. Y nadie va a estar obligado a hacérselo. Hoy varias de las organizadoras, ¿no? Las que aglomeran y juntan y realizan toda esta campaña, decían que la ley ya está en las calles, ¿no? Sí. Vos que has hecho las coberturas y que vas de día en día en lugares diferentes, totalmente despenalizado en las calles, totalmente fuera y despojado de algún tipo de prejuicio o connotación que es una visión negativa. También muy de la ciudad de Buenos Aires, muy de la ciudad de Buenos Aires, muy de la gente más joven, pero también así como hoy gritaban aborto legal para no morir, recordemos que siempre previa a esa frase viene información para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, lo cual resulta clave, ¿no? Porque un señor se me acercó hoy y me pregunta, sin saber que yo era periodista porque no estaba en ese momento ni con micrófono ni con nada, entonces se acerca y me dice, ¿vos estás a favor de lo que están haciendo estas brujas? Ay, no. Señor. Entonces, ¿un señor grande o joven? Un señor grande, que también hay que intentar entender la perspectiva de ellos, porque ellos creen que todas aquellas que estamos a favor de esta ley somos asesinas. Es esa la visión que ellos tienen, que vamos a matar un bebito hermoso que sale en la publicidad de Pampers. No. Más o menos esa es la visión que tienen y hay que intentar sentarse, hablar y... Bueno, lo intentamos. Informar, no que es lo que hablaba Giselle. Cuando se accede a información, se saca un poco... obviamente. Por eso saber... los legisladores también tienen... Bueno, en el diputado se dio ese proceso, ¿no? Se escucharon en el todas las Senado voces. Hay gente digo, de mucha edad. Quedó claro con la mayoría de la comunidad científica que es un feto... Bueno, hay determinados tiempos para hacerlo y que no se puede, jurídicamente no es una persona, además. Redondea que vamos al corte. Bueno, vamos al corte y lo que quería decirte en realidad era que, bueno, este señor me dijo en un momento, y ahora se van a juntar todas, van a estar todas juntas y van a ir a abortar. Y le digo, no, señor, vuelvo a la previa, información antes, que ahora todas las chicas piden ESI, todas las chicas piden que se les hable, que se les cuente qué pasa cuando tenés relaciones sin cuidarte, qué pasa en tal momento del mes, qué pasa... y no solo el embarazo es la consecuencia más peligrosa. Hay una ley que no se cumple y hay gente también, hay ciudadanos que no quieren que se les dé el ESI, por ejemplo, a sus hijos en el colegio. Ese es otro tema de debate, ¿no? ¿Qué proponen o qué dicen quienes se oponen a este tipo de medidas? ¿No? ¿Cuál es la propuesta para ir? Porque sin información es más difícil decidir. Por
Bueno, Magali, muchísimas gracias por gracias estar a con vos. nosotros. Bienvenida siempre.